transmite lo difícil que es a veces el vivir tan lejos de las cosas que más quieres. Cuando en la distancia tu recuerdo va de vuelta a tu tierra, tus costumbres y tu gente. Como ustedes saben, esta es la peña número 287. Estamos cercanos a llegar a los 300. Un cordial saludo a nombre de la Fundación Padre Félix Varela. Sí. Y la invocación el día de hoy la va a decir. ¿Quién hace la oración? ¿Una oración? Una oración puede ser. ¿Está bien? Vamos a dar gracias al Señor por los alimentos que vamos a tomar, por aquellos que nos han preparado. Y especialmente queremos dar gracias por esta peña, donde vamos a oír hablar de nuestra madre patria, que la vemos con nostalgia. Parece que está perdiendo su espíritu, y el ponente nos va a hablar de ese espíritu cristiano que hemos heredado de la madre patria. Que sea todo para beneficio de nuestra patria actual, de América Latina, del mundo en general. Por esto pedimos al Señor. Amén. Amén. Bueno, esto más que nada va dirigido siempre al expositor, porque todas las caras son asiduas concurrentes, quizás una o dos personas nuevas que son bienvenidas. Nosotros desarrollamos estas reuniones en la forma siguiente. El expositor, en este caso usted, el señor Juan Manuel Castro Uribe, desarrolla un tema durante un periodo de 20 minutos. Se puede extender un poquitico más, pero no mucho, porque la parte importante de nuestra peña es precisamente la intervención de todos los asistentes para que le hagan preguntas sobre el tema sobre el cual usted ha disertado en el día de hoy. El expositor es el señor Juan Manuel Castro Uribe. Es comunicador social, periodista, con estudios en educación, diplomatura en investigación y docencia, magíster en estudios del desarrollo. El título de la conferencia es La idea de hispanidad, la virtud del caballero cristiano, hacia la ética deontológica del verdadero cristiano. Su experiencia académica es catedrático en Colombia, catedrático del Centro de Estudios Hispanos de la Universidad de Miami, profesor invitado en diferentes países de Iberoamérica. Su experiencia laboral es responsabilidad social corporativa, relaciones públicas y cultura comercial. Con otras actividades, ha sido el secretario de la Juventudes Conservadoras de Colombia, columnista del diario El Nuevo Siglo de Bogotá, columnista invitado a la revista Expansión de México, y las áreas de interés e investigación son responsabilidad social corporativa, comunicaciones y desarrollo urbano, historia de la filosofía, teología práctica y teología y mundo contemporáneo. Y sin más, lo dejo con el señor Juan Manuel Castro Uribe. Ay, gracias. Creo que vamos a usar el Levalier. No, ¿Este? Ok. Esto nada más para la grabación. Ah, ok. Ah, perfecto. Buenos días a todos. Mil gracias. Mil gracias a don Pedro Guerra, que ha tenido la gentileza de invitarme a compartir con ustedes. Para mí es un privilegio estar aquí por dos razones fundamentales. Porque yo estoy muy agradecido con la comunidad cubana en este país, porque ha sido la comunidad cubana la que me ha dado siempre una mano, y tengo especiales amigos cubanos, y para mí es un privilegio compartir con ustedes estos minutos, siguiendo las instrucciones
que me han indicado acá. Con toda la dedicación, no me voy a pasar del tiempo indicado, trataré de ser de ir al punto. Y bueno, el espíritu de esta reflexión está asociado con la crisis que está viviendo hoy el cristianismo. No una crisis per se, no una crisis que tenga que ver con sí misma, sino con una crisis inventada por los que no son cristianos. Eso es como las crisis vocacionales, que no hay vocaciones, mentira, hay muchas vocaciones sacerdotales. Que la gente se está yendo de la Iglesia Católica, mentira, no se está yendo de la Iglesia Católica, hay muchos que están regresando. Y la gran estrategia de todo este escenario es la mentira. El título de la reflexión está inspirado en un libro de un cristiano católico muy interesante, Manuel García Morente, ex masón, converso, que escribió un libro fascinante que se los recomiendo. Se titula La idea de hispanidad y está dividido en dos partes. La primera parte es las virtudes del caballero cristiano y la segunda parte se titula La espada como fuerza moral, porque nos aleja de tanto estigmatismo en el cual nos han sumergido. Cuando uno actúa o emite opiniones con contundencia en los actuales momentos, por ejemplo, me lo han dicho, a mí me han dicho: Juan, pero usted que es tan cristiano, tan católico, ¿cómo dice que hay que acabar que hay que ser así con los musulmanes o con los comunistas? Y entonces, sí, es que doble moral no se puede tener. Estamos inmersos en un buenismo muy peligroso. Estamos inmersos en una serie de situaciones bastante complicadas y nos ponen contra la pared. Estamos viviendo situaciones, lo vivimos nosotros en mi país, la estamos viviendo actualmente. Y en ese contexto, pues vamos a comenzar con las raíces de esta situación y con el sentido de lo que tiene que ver, como dice el título de la conferencia, el parágrafo, la deontología ética de ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Porque nosotros a veces creemos que ser cristiano es ir a misa cada 8 días y rezar el rosario de vez en cuando. Y cómo ese ser cristiano está asociado con la construcción de la identidad de la persona, con el ser espiritual de la persona y con la construcción de nación, que es lo que nos enseñó la Madre Patria, que nos enseñó España. Normalmente critican a España porque llegó y le quitó el oro, nos quitó el oro, nos usurpó los bienes, en fin. Pero lo que hizo España fue acercarnos a la palabra de Dios. Eso fue lo que fundamentalmente hizo España, fue un regalo grandísimo. Y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver una producción de las tantas que ha hecho Mel Gibson, que dicho sea de paso, después de que hizo La Pasión de Cristo, pues se le cerraron todas las puertas de Hollywood. Pero una de las tantas producciones se llamó Apocalipto, y Apocalipto pone en contexto una realidad concreta, cómo España llega y nos libera de ese salvajismo, o libera de ese salvajismo en el que se encontraba esa época precolombina de la cultura azteca. Y bueno, entrando en materia, el hablar de la idea de hispanidad es bien interesante porque nos permite primero ponernos en contexto sobre qué es la hispanidad, qué es ser nacional. Nosotros decimos: yo soy cubano, yo soy colombiano, yo soy argentino, yo soy... Pero en contexto todos nos une algo, y es la idea de hispanidad. Hispania era un reino, como lo era Germania, como lo eran las Galias, y las Galias de Francia, y eran reinos que existían antes de que surgieran las ciudades-estado. Y era algo bien, bien interesante, porque lo que ligaba
lo que permitía que se construyera ese concepto era una idea natural. Y la idea naturalista era la raza, o sea, todos somos de la misma raza, o el idioma, todos hablamos el mismo idioma, o el lugar de nacimiento, nacimos en el mismo lugar. Esa era una idea muy, llamemos naturalista, de la idea de nación. Pero siempre hubo combates, guerras y desencuentros, porque España, los celtas, los iberos, los catalanes, los galicios, los vascos peleaban unos con los otros. Y todavía los catalanes se quieren separar, o sea, todavía no han encontrado, todavía tienen esos desencuentros que pues hay un trasfondos un poco más profundos, pero todavía no hay una realidad concreta, que en ese momento sí la tuvo la Hispania de aquella época, y fue la idea de la cristiandad, fue lo único que unió a Hispania. Y ese fue el sentimiento de nacionalidad de carácter espiritualista que permitió que Hispania fuera sólida, la cristiandad. Si no fuese por la cristiandad, Hispania, posteriormente España, el reino, ¿sí?, si no fuera por esa unidad cristiana, no sería lo que fue, y ni siquiera Europa, que también, dicho sea de paso, está perdida. A mí me dicen, me decía un muchacho, me decía, no, me voy para Barcelona. ¿Qué se va a hacer a Barcelona? Se come muy rico, váyase 2 semanas y regrese, porque eso está muy maluco por allá. Europa está perdida. Europa se está perdiendo. Incluso hace más o menos unos 3 meses estaba en una cena y había un señor francés y estaba muy indignado porque el idioma fundamental era el inglés en el mundo, muy indignado. Decía, no, es que deben aprender francés. Y yo le dije, ¿cómo para qué sirve el francés? No, pues para hablar de vinos, de cocina y de qué más. Y de moda. De pronto también, y de perfumes. Pero el señor no se ha dado cuenta que las estadísticas determinan que en los próximos 25 años el 80% de población francesa será musulmana. Se reproducen de 9 a 1. Mientras que la difusión de la cero procreación y del control de natalidad dentro de la población francesa está limitándose de 1 a 10. Es decir, que de cada 10 parejas que se casan, solo una tiene familia. En cambio, los musulmanes, de cada 9 parejas, 8 tienen 5 hijos. Y si ustedes van a París, pues van a encontrar unos guetos musulmanes poco tenebrosos, o si van a otra ciudad, Lyon, Marsella, eso es fatal. Y le dije, primero eso, y segundo, no se vaya a molestar, pero debería de estar agradecido con el idioma inglés, porque entre los ingleses y los americanos se encargaron de ingeniárselas para que ustedes, los franceses, no hablaran alemán por toda la vida. Entonces, si no se entienden esos contextos, pues vamos a encontrarnos con muchas situaciones que en este momento están perdiendo fuerza. Europa está alejándose de la cristiandad y está desmoronando toda la propuesta que hace fuerte a la cultura occidental. En ese orden de ideas, pensar en las virtudes del caballero cristiano es pensar en repensar la cultura occidental. Pero ¿cuáles son las principales virtudes del caballero cristiano? Porque para entender el caballero cristiano hay que entender qué es ser cristiano. Las virtudes del caballero cristiano, como las enumera Manuel García Morente, son interesantes. En primera instancia, él considera que el cristiano es un guerrero, un paladín, un custodio. Y es un guerrero en tanto que entendamos que lo que vivimos aquí es un combate. Y es así, es un combate espiritual. Lo que está aconteciendo hoy día es un combate espiritual, haciéndole una lectura seria a las cosas. Lo que está aconteciendo en la política interna norteamericana.
Están claros cuáles son los frentes y lo que está aconteciendo en el mundo entero. Sabemos que una agenda es pro vida y sabemos que otra agenda es pro aborto. Y ya sabemos quién es quién. Pero el problema es que las nuevas generaciones políticas son, valga la redundancia, políticamente correctas. Y no hay nada más peligroso que ser políticamente correcto. Es quizás por eso que Donald Trump tiene el éxito que tiene, porque no es políticamente correcto. Porque dice la verdad a su manera, que no es la mejor, pero la verdad es la verdad. Entonces, en ese orden de ideas, el cristiano es un guerrero. Entonces, un buen cristiano es un buen guerrero. La segunda virtud es la grandeza contra la mezquindad. Ser grande es valorarse a sí mismo por lo que se es, no por lo que se tiene. Mientras que el mezquino se valora por lo que tiene, por encima de lo que es. Y estamos hablando que esto no son reflexiones teológicas, son reflexiones prácticas, las que está estableciendo este autor. Yo les voy a pedir un favor, me avisan el tema del tiempo. Cuando me falten 5 minutos, me podrías ayudar. La tercera virtud es el arrojo contra la timidez. El cristiano es osado. El cristiano es valiente. El cristiano no le tiene miedo a nada, solo le teme a Dios. De resto no le teme a nada. El cristiano, la altivez por encima del servilismo. El cristiano es altivo porque sabe que es hijo de un rey. No es servil. El servilismo es falsa humildad. El cristiano, más que cálculo, tiene pálpitos. ¿Y qué? Pálpito. El cristiano se guía por su sentido común y sabe esperar de la providencia. Démonos cuenta que aquella persona que quiere emprender un proyecto teniendo controladas todas las variables, jamás van a emprenderlo, porque jamás se tienen controladas todas las variables. Esa es la razón por la cual nosotros decimos, si Dios quiere. Ese es un principio de fe. La personalidad, o sea, el cristiano tiene una personalidad recia, contundente, porque se sabe hijo de Dios. No es hijo de una explosión ni de un estornudo de los planetas. No, es hijo de Dios. El culto al honor, el cuidado de la honra es muy importante para el cristiano. Pero el cuidado de la honra no por ego, sino por amor, por fidelidad a Dios. No es cuidar la imagen por el qué dirán, porque realmente lo que digan los demás no nos debe importar. Nos importa lo que piense Dios de nosotros. El concepto de idea de muerte, de la muerte, el concepto de idea de la muerte es fundamental, porque el concepto que tenemos cada uno de nosotros sobre la muerte determina cómo vivimos nuestra vida. La noción de muerte antropológicamente es fundamental. Nosotros vivimos nuestra vida en tanto que tenemos un concepto sobre la muerte. Para quien la muerte es nada, pues la vida es nada. Y obviamente nosotros hemos estigmatizado el concepto de muerte porque se ha vuelto un tabú.
es el sufrimiento, la muerte, así como el sexo era un tabú en los años 60, 70 y hasta los 80 era un tabú el sexo. Hoy día el sufrimiento es un tabú. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación, la cosmética del bienestar nos vende una idea de que no tenemos que sufrir. Y obviamente salen iglesias que dicen, pare de sufrir. No sé si lo han visto, los brasileños dicen, pare de sufrir. Y cristianamente hablando, nosotros tenemos que tener claro que nuestro sufrimiento completa el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros existimos para completar ese sufrimiento. El sufrimiento es un regalo, en el fondo, entendiéndolo con claridad cristianamente hablando. Pero a nosotros nos dicen, no sufra. Entonces démonos cuenta que la proliferación de otras religiones, como el hinduismo o el budismo, lo primero que determinan es la capacidad de desarrollarse para no tener sufrimiento. Entonces existen meditaciones que se ponen en todas las posiciones, que tiene, eso ya tiene otras implicaciones que en este momento pues después las ampliamos. El 9º punto, la religiosidad. La religiosidad es una actitud del hombre en disposición a buscar a Dios. Todo hombre que está buscando a Dios es religioso. Y el cristiano lo es por antonomasia, porque ya sabe el camino, porque ya le dieron el manual, porque ya vino nuestro Señor Jesucristo y le dijo, eso es así, venga para acá. Entonces, el cristiano es custodio de su fe, y cuando es custodio de su fe es un hombre religioso. Y el 10º punto es la impaciencia de eternidad. Algo muy interesante es que la impaciencia de eternidad es la capacidad que tiene el hombre de saber que está hecho para la eternidad. Y eso lo vuelve de alguna manera desmedido. Es por eso que el hombre, cuando quiere algo y le gusta, lo quiere más. Y tiene negocios y quiere más negocios, porque está hecho para la eternidad. Y el cristiano es consciente de eso. Porque es eterno, porque no tiene fin. Porque el único fin es Dios. Nosotros nos vamos a encontrar con cosas muy particulares en religiones como el budismo. El budismo maneja unas categorías muy particulares de dosificación. Cuando hacen meditación trascendental, los budistas conservan unas categorías que les permite ser muy medidos. Pero es una medición que no tiene nada que ver con la relación con Dios. Es una automedición. Porque para ellos nosotros podemos ser en la medida en que nosotros controlamos todo. Eso tiene un trasfondo muy delicado. Es la soberbia en su máxima expresión. Todos los discursos de autorrealización, todos los discursos de autosuficiencia, de superación personal, tienen ese matiz. Yo puedo hacerlo, yo soy capaz, tú puedes, tú creas la realidad. Eso es una absoluta mentira. Yo no puedo crear la realidad. Yo no puedo decir, yo voy bajando por este barranco y entonces como yo voy pensando que voy cayendo, pero voy a pensar que no voy a pensar que voy volando, entonces voy a cambiar la realidad. No, mentiras. Te vas a estrellar, vas a quedar como papilla. La realidad, como la debe definir el cristiano, es una realidad concreta. Es una realidad que está basada en dos principios, la razón y la fe. Y así lo dijo San Juan Pablo II en Fides Serratio. Entonces, es muy importante precisar esto. ¿Por qué? La frase que voy a decir es muy fuerte y así lo planteó Manuel García Morente.
en una frase, y es la siguiente: si unos hombres llegan a tu casa a violar a tu esposa y a violar a tu hija, y tú tienes la posibilidad de defenderlos y matarlos, y no lo haces, esa violación es tu culpa. Entonces a mí me dicen, pero ¿cómo se le ocurre? Si usted es un hombre cristiano, un hombre de Dios. Hay que analizar muchos elementos, porque hoy día estamos en un momento en el cual nosotros los cristianos católicos, particularmente los cristianos católicos, estamos siendo perseguidos. No necesito decirles, solo prendan la televisión, van a ver lo que pasa en Siria, lo que los medios de comunicación nos cuentan, porque los medios de comunicación forman parte de toda esta maraña que está tejida en contra de nosotros, porque esto es un combate espiritual, esto no es una cosa política. Los acontecimientos políticos son una muestra material de un combate espiritual. Pongámonos a pensar, ¿por qué esa obsesión con el aborto? Es una obsesión enmascarada bajo la premisa de la salud reproductiva y de la autonomía de la mujer. Entonces, ese contexto, como lo enmarca Manuel García Morente, de las virtudes del caballero cristiano, que no es una reflexión teológica, está asociada a lo que es ser cristiano teológicamente. ¿Qué es ser cristiano? Yo tengo muchos amigos católicos que van a misa los domingos y chao. Pero ¿qué es? Tengo también personas que rezan el rosario y no saben qué es el rosario. ¿Cómo surgió el rosario? No sabemos. ¿Por qué se reza el rosario? ¿Para qué se reza el rosario? No, pues saca su... pero no sabemos lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que eso representa? Yo me considero católico, apostólico, romano y mariano, porque tengo una devoción especial por la Virgencita. ¿Pero qué es la Virgen? No, pues la mamá de Dios, pues sí, la mamá de Dios. Pero ¿qué es la Virgen? ¿Qué representa la Virgen? Como arca de la nueva alianza. Por favor, avísenme del tiempo porque no me quiero pasar. Siga. Como arca de la nueva alianza. Es muy importante estos elementos. Yo conversaba con un sacerdote ortodoxo griego, el padre Aristides, que tiene, no sé, hay una iglesia en la 88 con 77, en la Kendall Drive con 77, hay una iglesia ortodoxa griega, San Andrew. Y el padre Aristides, muy querido, él es greco-panameño. Y le gusta tomar café conmigo y conversamos. Yo le dije un día, padre, pero una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre su iglesia y la nuestra? ¿Por qué esas diferencias? Nosotros tenemos al Papa, ustedes tienen al patriarca Bartolomé. ¿Por qué esas diferencias? Me dijo, es que nosotros no creemos en dos cosas. Nosotros no creemos en la infalibilidad del Papa y no creemos en la Inmaculada Concepción. En la Inmaculada Concepción. O sea, no creen que la Virgen era inmaculada, en la Inmaculada. Ok. Pero ustedes recitan el Ave María. Sí, claro. Entonces sí creen en la Inmaculada Concepción. Dijo, no, es que la única concepción inmaculada fue la de Jesús. Y yo le dije, no, porque Jesús no fue concebido, Jesús fue engendrado. Entonces, no, ¿cuál Inmaculada Concepción? Empecemos por ahí. Y en cuanto a la infalibilidad del Papa, el Papa nunca es infalible porque el Papa siempre, cuando habla de forma dogmática, habla ex cátedra. Entonces nunca se equivoca. Y segundo, cuando rezamos el Ave María, que usted lo reza, nosotros decimos
Bueno, el saludo, porque sabemos que Dios te salve, es un saludo que había. Dios te saluda, María, salve al César, saludaban antes, ¿no? Salve al César. Entonces ese era Dios te salve, María. Por eso ella se asustó y dijo, cuando se le aparece el ángel, dice, ¿y por qué me saluda así? Como que, ¿qué le pasa a este señor? ¿Quién soy yo para que me salude así? Y dice, Dios te saluda, María. Y le dice algo muy interesante. Le dice, llena eres de gracia. Antes de pedirle el fiat, antes de pedirle su autorización para que el Espíritu Santo estuviera en ella. Porque el que le hace el anuncio, que es el arcángel San Gabriel, le dice, llena eres de gracia. Pero ella está llena de gracia antes de darle el fiat. Por lo tanto, ya estaba llena de gracia. Y como nuestro Señor obra en la eternidad de manera atemporal, todo lo que hace Dios tiene un carácter eterno. Dios no le dice, mire, usted está llena de gracia a partir del 1 de febrero. No. Todo lo que hace Dios es en la eternidad. Es atemporal. Entonces, ella ya estaba llena de gracia desde su concepción. Por lo tanto, su concepción es inmaculada. Me lo dice el sentido común. Por puro sentido común. Me gustó que el padre me dijo, voy a reflexionar al respecto. Por eso cuando en otro debate que estábamos, en una reflexión, estaban diciendo que la Virgen no había podido ser virgen. ¿Por qué no pudo ser virgen la Virgen? Claro que tuvo que ser virgen, es virgen. No, pero es que usted lo dice porque tiene fe. Le dije, no, por sentido común también. No por fe, por sentido común. ¿Por qué por sentido común? Muy sencillo. Porque si en el Géminis nos dicen que la Virgen es algo muy, muy particular, perdón. Nos dicen que Jesús es el segundo Adán y María es la segunda Eva. Cuando el hombre cae y Dios lo sentencia, al hombre le da una sentencia y a la mujer 2. Al hombre le dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente, pero a la mujer le da 2 sentencias. La primera es, parirás tus hijos con dolor, y la segunda es, te deberás a tu esposo y te sentirás atraída a él. Esa sentencia de parirás tus hijos con dolor le fue dada a Eva. Pero si nos dicen que la Virgen fue preservada, pues muy sencillo, ella no tuvo que haber parido con dolor. Ella tuvo que haber sido virgen. Hay cosas del sentido común que nos lo dice la misma relatoría bíblica y teológica. Entonces, ser cristiano es aprender a entender que estamos en un combate espiritual para poder ser guerreros, y tenemos que ser guerreros. Estamos en una guerra. Esto es un combate espiritual. Esto no es una lucha ideológica. El tema que está aconteciendo en los Estados Unidos, con todo lo que viene, con la segunda reelección, con la reelección del presidente Trump, con la posición de las cortes, ¿sí?, frente al tema pro vida. Esto es un combate por la vida. Y el escenario es muy sencillo. La pregunta es, ¿pero qué tiene que ver? ¿Cómo así que combate? ¿Cómo así que guerra? Y esto es un dato muy particular. ¿Cómo así que combate? ¿Cómo así que guerra? ¿Cuál guerra? Pues sí, una guerra entre el bien y el mal, entre Dios y el malo. Así de sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué esa guerra? ¿En qué consiste esa guerra? Pues tenemos que mirar la historia también de la existencia de ese combate espiritual. Recuerden que cuando el malo se revela, que era el ángel preferido de Dios, se revela y dice que una tercera parte cayó, y las 2 terceras partes se quedaron con Dios, al comando de un ángel de medio pelo que estaba por ahí, pero que sacó la fortaleza y dijo, ¿quién como Dios? Y Dios le dio el poder, y ese era San Miguel Arcángel. ¿Qué pasa? Esa tercera parte que no está en el cielo, ¿sí?, que cayó, necesita ser completada en el reino de los cielos. Es por eso que teológicamente hablamos de economía de la salvación.
porque necesitamos completar esa tercera parte. Entonces, la generación de almas para completar esa tercera parte está aquí. Por lo tanto, lo que se busca con la guerra de la no vida, la cero procreación, con el control de la natalidad, con la ideología de género, porque sabemos que mujer con mujer no funciona y hombre con hombre no funciona, entonces eso no genera las suficientes almas. Entonces lo que se busca en ese combate espiritual es retrasar el plan de la economía de la salvación. Esto es un combate espiritual. Esto es un combate entre el bien y el mal, que se traduce en las cosas del mundo, políticas, económicas, en todas las pequeñeces en las que andamos los seres humanos. Pero el asunto es verdaderamente espiritual. Entonces, mientras haya más combate, y el combate se traduce aquí, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que nazcan menos personas. Por eso los neomalthusianos, ¿sí? Los neomalthusianos dicen que el planeta no alcanza para sostener a la cantidad de habitantes que tiene. Es mentira. Yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis sobre desarrollo sostenible. Hice un análisis de contenido del desarrollo sostenible y el primer discurso que salió sobre desarrollo sostenible, que lo sacó la primera ministra de Noruega, Gro Harlem, en 1987. Es mentira. El país soporta entre 55.000 y 60.000 millones de personas. Solo nos basta coger carretera aquí, coger el Turpine e ir para arriba, y eso lo que hay es terreno, lo que hay es frutas, lo que hay es alimentos. Obviamente que tenemos que aprender a definir nuestros hábitos de consumo. No podemos vivir como vivimos, gastando la energía como se gasta. Eso ya es otra cosa, ese ya es otro tipo de debate. Pero no es el ambientalismo de izquierda, que es el que maneja el ámbito mundial, el que nos dice que todo se va a acabar, entonces que tenemos que ya no tenemos que usar combustibles fósiles. Eso es mentira. Eso no es cierto. Todo el ambiental, ten en cuenta que todos los partidos verdes de hoy día eran rojos. Todos los comunistas de los años 40, 50, hoy son ambientalistas. La organización Greenpeace, las organizaciones, las ONGs internacionales, incluyendo Pax Christi, Amnistía Internacional, todos esos son pro aborto y ecologistas. Están más preocupados por las ballenas que por los niños. Se preocupan por las fiestas taurinas, se preocupan porque matan a los toros, pero aprueban el aborto. Unas incoherencias absurdas. Entonces es preciso ver con claridad qué es lo que hay detrás. Aquí hay un combate espiritual bastante serio. Y hay cosas muy delicadas, muy delicadas en las campañas políticas. Lo que me encanta de Trump es que invoca a Dios en cada una de sus actuaciones. Y lo hace a su estilo. Ok, lo hará a su estilo. Cada uno tiene su estilo. Pero el trasfondo es la presencia de Dios en los actos que realiza. ¿Qué es impopular? Nuestro Señor Jesucristo también fue muy impopular. Pero a ese Señor no lo eligieron para ganar concursos de popularidad. Miremos Europa. Europa está casi que perdida. Gran Bretaña tiene 42 alcaldes musulmanes. 42 alcaldes musulmanes tiene Gran Bretaña. España está en manos de los comunistas. Pedro Sánchez tiene ese país patas arriba y tiene como presidente a Pablo Iglesias. Fantástico. Los españoles todavía no se han dado cuenta que el primer comunista radical fue Cristóbal Colón. ¿Saben por qué fue el primer comunista radical Cristóbal Colón? ¿No? Cuando salió, cuando zarpó, no sabía dónde estaba. No sabía para dónde iba. Cuando llegó, no sabía dónde estaba. Y todo con la plata de los demás.
Esa es una realidad. Pero está muy de moda porque a los muchachos, a los millennials, les venden la idea de que hay que ser socialistas para luego llevarnos a un comunismo. Claro, porque les han vendido la idea en el imaginario colectivo a los millennials de que deben ser empresarios exitosos, y si no han hecho su primer $1.000.000 a los 30 años, el Estado los debe mantener. Pero los muchachos no leen, no disciernen, les interesa el dato. Yo trabajo en un proyecto sobre medición de opinión pública entre los millennials para unos medios de comunicación, y nos damos cuenta que los muchachos no leen prensa, no leen. Ellos les interesa, por eso se la pasan con el teléfono mirando, porque van pasando así, mirando el dato. Entre más cosas sepan, perfecto, pero tienen ese dato, pero no saben qué hay detrás de. Y entonces se quedan con la cosa cosmética y no digieren la información que reciben. Estamos en momentos complicados, muy complicados. Pero ser cristiano, las virtudes del caballero cristiano, están asociadas con la contundencia de saber, primero, que somos guerreros, que estamos en un combate espiritual, y que todas las acciones que tenemos que saber por qué las hacemos. Eso es muy importante. Hasta ahí, digamos, la reflexión ya está, porque tengo entendido que esto no es más que una conferencia, es poner sobre la mesa un tema, es más o menos, yo lo entiendo de esa manera, poner sobre la mesa un tema para poder tener un feedback, porque ustedes también tienen una lectura sobre esa realidad, y aquí estoy para compartir con ustedes. Okay. Sí, la iglesia, a ver, el asunto del tema de formación de sacerdotes es clave aquí, porque no ha habido ha habido algunas falencias, y nos hemos dado cuenta, nos hemos dado cuenta porque la iglesia somos todos. A veces pensamos que la iglesia son los sacerdotes. No, los sacerdotes son el clero, nosotros somos los laicos y somos la iglesia. Y creo que ha habido un problema en el sentido de que todavía no hemos entendido que nuestro Señor nos dio proclamadores de la palabra, nos dio evangelizadores y también nos dio sacerdotes, pero el sacerdote es el sacerdote. Aarón, el hermano de Moisés, era sacerdote, Moisés no era sacerdote, y el que llevaba la batuta era Moisés, pero el hermano era el sacerdote. Y incluso en la Eucaristía, cuando se celebra la Eucaristía, no sabemos qué es lo que está pasando. Nosotros sabemos qué es lo que está aconteciendo en la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Por qué vamos a misa? Para celebrar la Eucaristía. Por eso, pero ¿qué es celebrar la Eucaristía? El sacrificio de Jesús. Eucaristía es un acto de acción de gracias. Y nosotros ahí no solamente celebramos, nosotros revivimos a través del sacerdote la muerte y resurrección de nuestro Señor. Pero la Eucaristía como tal es la continuación de la Pascua judía. Es por eso que entender la Pascua judía, lo que llamamos el Passover, o lo que se llama en arameo el Seder de Pesaj, hay que, entendiendo la Pascua judía, vamos a poder entender la Eucaristía. Les voy a dar un dato así, como dice un amigo mío, de contrainteligencia. Nuestro Señor, cuando estaba en Getsemaní, dijo, orando y sudando gotas de sangre, dijo: Señor, si es posible, quita de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces dicen, lo que pasa es que él estaba muy asustado porque lo que se le venía era bravo. No, él no estaba sudando sangre porque estaba asustado por lo que le venía. Le estaba asustado por lo que nos venía a nosotros, porque esas gotas de sangre
Y ese sufrimiento de Él era por los pecados pasados, presentes y futuros de nosotros, no de Él. Él sabía para dónde iba. Pero cuando Él habla de ese cáliz, ¿a qué hace referencia? Y este es el dato. La Pascua judía en aquel momento se iba a celebrar el viernes. Él viaja a Jerusalén a celebrar la Pascua judía. A las 3 de la tarde se iba a sacrificar el cordero. Pero recordamos qué es la Pascua, para poner en contexto qué es la Pascua. Lo recordamos todos sabemos qué es la Pascua, ¿no es cierto? ¿Sabemos qué es la Pascua? El paso, porque cuando Él decide decirle a Moisés que los va a sacar de Egipto, recuerden que les dice, van a sacar el cordero, un cordero virgen, y lo van a sacrificar, y les dio el menú para hacer hierbas amargas, y les dijo cómo cenar. Se van a ceñir un cinto, y les dio todas las instrucciones. Le dijo, mientras ustedes están cenando, yo pasaré por todas las casas, y con la sangre del cordero ustedes van a marcar cada una de sus puertas, y la puerta que no esté marcada yo sacrificaré al hijo primogénito. Cuando ustedes terminen de cenar, pero salen volando, terminan la cena y salen volando, y van a recordar esta noche por toda la eternidad. Ese es el Seder de Pesaj, el paso del Señor. Entonces, eso es lo que los judíos celebran por toda la eternidad. Esa es la Pascua, el paso. En esa cena, que la preside el padre de la casa, tienen un protocolo de 4 copas. Beben la copa de la creación, la copa de la salvación, la copa de la alianza y la copa de la pasión. Y ese es el ritual de la cena judía, las 4 copas. El pueblo judío sale, y eso es lo que celebran. A eso fue celebrar Jesús a Jerusalén, a celebrar esa Pascua judía. ¿Qué sucede? Él no la celebra el viernes, la adelanta para el jueves. Y Él con los apóstoles cena la misma dieta que toda la Pascua judía, porque Jesús era judío. Beben la primera copa, que es la copa de la creación. Beben la segunda copa, que es la copa de la redención, porque Él es el Redentor. Antes de beber la tercera copa, que es la copa de la alianza, le dice a Judas, Judas, vaya a hacer la vuelta que tiene que hacer. Judas no bebe la copa de la alianza. En ese momento beben la copa de la alianza. Y luego Él les dice, síganme, y se los lleva al huerto de los olivos. En el huerto de los olivos, el único que bebe la copa de la pasión es Jesús. Por eso Él hace referencia a esa copa. Si es posible, pasa de mí este cáliz, pero que no se haga tu voluntad, sino la tuya. Esa copa a la que se refiere nuestro Señor no es un trago amargo que se tenga que beber. Esa copa. Y Él bebe la copa de la pasión. ¿Por qué adelanta la cena judía? ¿Por qué adelanta la Pascua? Adelanta la Pascua porque al día siguiente no van a sacrificar ningún cordero, porque Él es el cordero. Él muere a las 3 de la tarde. Él es el cordero. Cuando Él muere, que se rasgan, que tiembla, a los judíos nunca les fue aceptada ningún ofrecimiento al Señor. Recordemos que cuando el sacerdote entraba a la tienda del encuentro, sacrificaba y salía limpio, que era el símbolo de que la ofrenda había sido aceptada. Eso no volvió a suceder después de que murió nuestro Señor. Pero después, repetir esa parte. ¿Cuál? La que acaba de decir ahora mismo. Que los judíos, normalmente el sacerdote, cuando iba a la tienda del encuentro, sacrificaba el cordero y sangraba, ¿sí? Quedaba manchado de sangre por el sacrificio. Pero
pero era símbolo de aceptación de nuestro Señor de la ofrenda, que salía limpio. Él salía limpio y se lo mostraba a todo el mundo. Dijo, salí limpio, la ofrenda fue recibida por nuestro Señor. Eso no volvió a suceder después de que murió nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual hay que tener en cuenta cosas bien importantes. Los judíos intentaron hacer la Pascua y celebrarla. Ya no la pudieron seguir celebrando. Incluso Tito destruye el templo judío. El primer templo lo destruye Nabucodonosor y el segundo templo lo destruye Tito. Y desde esa época hasta nuestros días, los judíos no tienen templo. Solo tendrán templo cuando Jerusalén vuelva a ser el centro de Israel. Y veamos algo muy interesante. En estos momentos, el año pasado, Donald Trump aceptó pasar la embajada americana a Jerusalén, reconociéndola como futura capital de Israel. Si Jerusalén vuelve a ser la futura capital de Israel, los judíos van a volver a tener templo. Estos acontecimientos tienen un carácter profético. Somos unos privilegiados al estar viendo lo que está aconteciendo. Esto es una batalla entre el bien y el mal. Bueno, pero ¿y qué me dices de la mezquita que está ahí dentro de Lo la que carretera? sucede, cuando yo no he tenido el privilegio, porque pues, algún día Dios me lo permitirá, no conozco Jerusalén, no conozco, pero he leído más o menos y he visto muchos videos. Pero Jerusalén es el centro, es el epicentro de las tres religiones monoteístas del mundo: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Esa mezquita, y peor aún, el Santo Sepulcro está rodeado por musulmanes, el Santo Sepulcro, pero está custodiado por los franciscanos. Los franciscanos son los custodios del Santo Sepulcro. Entonces, pienso que es profético, porque en el momento en que Jerusalén vuelva a ser la capital de Israel y los judíos vuelvan a tener templo, vamos a encontrarnos con lo que llamaríamos la conversión de los judíos, que no es ninguna conversión. Cuando los judíos se vuelvan cristianos no se van a convertir, van a llegar a la plenitud de su fe. Porque el judío, nuestra religión es judeo-cristiana. Nosotros lo que hacemos en la Eucaristía es eso. Nosotros, la primera parte es lo mismo que hacen los judíos en las sinagogas. No sé si han ido a algunas sinagogas. Cuando vayan a una sinagoga, yo tengo algunos amigos judíos que compartimos a veces, y pues uno se pone el kippah, que es la cosita que se pone aquí, no entran, y ellos celebran la palabra, leen los salmos, leen las lecturas y luego leen los salmos, pero no proclaman el evangelio porque ellos no creen en Jesús. Ellos no creen que Jesús es el Mesías. Es lo mismo que nosotros hacemos. Lo que pasa es que nosotros, después de que leemos la palabra, leemos el evangelio, entramos en la segunda etapa, que es la consagración, y luego la comunión. Por eso nuestra religión es judeo-cristiana, porque nuestra raíz es judía. Por eso decía San Juan Pablo II que los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe. Este país fue fundado en principio. Aquí llegó todo el puritanismo protestante, metodista, llegó aquí, y luterano, y los cuáqueros, ¿sí? Y si nosotros vamos a los estados del norte, New Hampshire, todos estos estados, uno se encuentra todavía con unos hábitos y una lógica de vida muy particular, que conserva unos valores muy particulares. Lo que pasa es que maneja ese puritanismo típico, que quiso ser más papista que el Papa después de Enrique VIII, gracias, después de Enrique VIII. Entonces, esa es la realidad. Aquí surge la iglesia episcopaliana, que es la misma iglesia anglicana, pero pues quiso identificarse como episcopaliana, pues son los mismos, es una misma realidad. Pero sí, sería un logro fantástico. Fantástico. El uso de los verbos todo uso de todo verbo es determinativo.
vamos a poner el ejemplo. Dice, Francisco se llama Francisco porque no se llama Carlos. Él se llama Francisco en principio, por eso mismo, porque no se llama Carlos, porque es Francisco. Y sobre Francisco lo podemos definir y lo podemos contextualizar a Francisco. Pero Dios, si Dios le dice a Moisés, no es que yo me llamo Jehová, ¿no? Porque nosotros ya lo podemos encuadrar, ya lo podemos definir. Porque ya lo podemos definir por algo que no es lo otro, porque todo conocimiento de Dios es analógico. Todo conocimiento de Dios. Nosotros conocemos a Dios por lo que no conocemos de Él, fundamentalmente. Nosotros decimos que Dios es bueno por el principio de asociación que tenemos con la idea de ser bueno. Decimos, el amor de una madre es el más parecido al amor de Dios, porque consideramos que el amor de nuestra madre es el amor más grande, pero el amor de Dios es algo inconmensurable, no se puede medir. Por eso todo el conocimiento y el acercamiento a Dios por parte del hombre es analógico. Nosotros nos definimos a Dios a partir de lo que no conocemos de Él. Eso nos hace pensar que no es que nosotros conozcamos a Dios, es que Dios se ha dado a conocer. Y Dios es una realidad. El día jueves, en una reunión, un señor dijo que me pareció una barbaridad. El Génesis es un mito. Digo, no, es que el Génesis es un mito. Un hombre que se dice católico. Y le dije, no, el Génesis no es un mito. El Génesis es una realidad supratemporal. No, pero es que usted cree todavía en lo de Adán y Eva. No es que crea, es que es. Por dos razones fundamentales. ¿Cuál es la diferencia entre un mito y el conocimiento real? Ustedes me preguntan, ¿por qué hay esta mesa? ¿Por qué existe esta mesa? Y yo les digo, bueno, existe esta mesa porque hay árboles en el Canadá. Entonces, ustedes dicen, bueno, de esta realidad, de esta primera causa a la última causa, hay una serie de causas sucesivas que me dicen, sí, claro, esta mesa existe porque hay bosques en el Canadá. Está muy bien. Pero si ustedes me preguntan, ¿por qué está lloviendo? ¿Por qué hay truenos? Y yo les digo, porque el dios Apolo se ha enfadado y ha descargado su ira. Ustedes me dicen, antico. Hay algo de esa causa primera hasta lo que usted me está diciendo que mi razón considera improcedente. Ese es el mito. Y la secuencia relatorial del Génesis no es un mito, es extremadamente coherente. No es un mito. Eso es lo que nos ha tratado de vender la teología protestantizada, ¿sí? Y la teología ecuménica, todo el ecumenismo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, señor Castro Uribe, por su exposición. Gracias. Usted ha desarrollado dentro del tema que nos ha explicado muchísimos puntos que quizás individualmente cada uno de ellos podría ser objeto de una conferencia. O sea, muchísimas gracias. Lo felicito de verdad, nos ha tenido embelesados. Ojalá usted pudiera continuar, pero tenemos compromiso de entregar este salón a las 11. Déjame decirte lo difícil que es a veces el vivir tan lejos
cosas que más quieres. Cuando en la distancia tu recuerdo va de vuelta a tu tierra, tus costumbres y tu gente.